Bueno, nada, primero, como siempre, agradecer a Mendoza por la organización de la jornada, a FOFECMA, sobre todo a todo el equipo, y a Vicky, que es siempre quien se pone en la espalda y en todo su ser a todas las jornadas nacionales. Nos acompaña hoy el doctor Armando Andreu. Bien. Es doctorado, es profesor emérito de la Universidad Católica de Córdoba, vocal y presidente en retiro del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, presidente actualmente del Tribunal de Ética Judicial de la provincia de Córdoba, y obviamente por eso está relacionado con este panel tan interesante. Bueno, te dejo la palabra y te escuchamos. Gracias. Muy buenas tardes. Primero, muchísimas gracias a la presidente de FOFECMA, a todos los integrantes y todos los que están acompañando a la reunión. Para mí es un especial momento el presente, porque vuelvo a ser invitado por tercera vez por FOFECMA para hablar del mismo tema, lo cual no sé si en realidad es una fortaleza o una debilidad. Estamos viviendo el día de la marmota. El público se renueva y el lugar, porque otra vez fueron en otras provincias, pero como yo soy no un optimista, sino que yo soy un racionalista trágico, creo que las cosas siempre van a ser peor de lo que pueden ser. Creo que la insistencia de 3 veces con el mismo tema habla en definitiva del desafío de tratar de lograr realmente una modificación. Pero hay una sola cosa que me preocupa, que como dice el refranero popular, la tercera es la vencida. Entonces, eso de la tercera es la vencida, no solo me alcanza a mí, sino que alcanza verdaderamente a todos los que estamos aquí. Y si algo quiero dejar como la parte final de una breve construcción de la exposición, es verdaderamente invitar a todos los señores consejeros a que me permitan entusiasmarlos, que el tema de la ética judicial es un tema que 20 años atrás, cuando empezamos a transitar estas cuestiones, estaba dentro de la categoría un poco, diríamos así, de las cosas más extrañas que se podía pensar para los ámbitos del Poder Judicial trabajar o aspirar, pretender trabajar científicamente la ética judicial. Esa era la época donde la ética integraba parte de las mejores cosméticas que un Poder Judicial podía tener. Era importante decir que hay algo de ética porque integraba parte de una cosmética. Pero los que trabajamos en filosofía sabemos también que la cosmética no es la estética. La estética supone una realización diferente, y ese es el momento en el cual atravesamos los últimos 10 años. Es decir, el tema de la estética judicial, y esa estética judicial es la que ha habilitado caminos muy diversos en nuestro país. Y ahora parecería, y ese es la postulación que yo quiero compartir, con el Consejo, es que abandonemos el nivel de la cosmética, superemos la estética y empecemos a trabajar seriamente sobre la ética judicial. Pero trabajar seriamente sobre la ética judicial importa un conjunto de esfuerzos y sacrificios. Yo tengo que hacer un breve recorrido
acerca de cuál es el mapa de la ética judicial en nuestro país. Ustedes no tienen por qué conocerlo, pero es muy importante que se puedan ilustrar acerca de esa situación. En realidad, empecemos por la discusión lo federal de lo provincial. En el ámbito federal, y aquí hay consejeros, hay una consejera muy ocupada del tema de la ética judicial. Yo durante 10 años, 15 años, sin ningún padrinazgo, sin ningún conocimiento de nadie, toqué tantas puertas, reclamé con tanta insistencia, mucha gente se enojó, pero les trataba de explicar que la justicia argentina integra parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y la Cumbre Judicial Iberoamericana hace 25 años que postula que en realidad los poderes judiciales que integran la cumbre, que son 23 países de los cuales 21 son latinoamericanos y 2 son europeos, precisamente deben trabajar el tema de la ética judicial. Y ese trabajo en realidad ha sido marcado y diseñado particularmente por una de las comisiones de la cumbre, que es precisamente la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. La cumbre judicial, que es el ámbito de soft law más importante que en definitiva alcanza los poderes judiciales de Iberoamérica, tiene una comisión de las 7 que tiene vinculadas con la ética judicial. Dentro de esa comisión se dictó hace 20 años precisamente el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Ese Código Iberoamericano de Ética Judicial es la letra común de la ética en toda Iberoamérica. Nosotros en Iberoamérica compartimos la lengua, que es ya compartir un registro central porque podemos comunicarnos y entendernos. También compartimos la ética judicial. Eso lleva a que la justicia nacional y por los decantamientos de las justicias provinciales estemos vinculados con ese código iberoamericano. La justicia federal, por defecto, está vinculada a ese código, pero no es suficiente ese código. El código iberoamericano es un código modelo, es un código que orienta, un código que invita a reflexionar desde cada uno de los componentes etarios que hay en los poderes judiciales de Iberoamérica. Recién a esta altura del trayecto de la discusión de la ética, luego de 26 años, de Consejo de la Magistratura Nacional, creo que no son 26, son otro número, pero no recuerdo, recién ahora está por alumbrarse, quizá con suerte y por el esfuerzo de consejeros y de la consejera ya nombrada, un código de ética. Ojalá. Hacemos gala de que eso pueda ser logrado, y no importa si ese es el mejor código, es el código que se pueda mejorar o incluso es un código deficiente, que no lo es. Pero aún si lo fuera, no importa, porque en realidad, aún siendo eso, es un avance trascendente sobre el no tener nada, el empezar a tener algo. Pero la justicia federal es en realidad un registro de esa categoría señalada. ¿Qué pasa en las justicias provinciales? No, 2 minutos. Todavía nos quedan por lo menos 4. Las justicias provinciales tienen también ciertas heterogeneidades respecto a cómo han entendido el tema de la ética judicial. Heterogeneidades porque hay provincias que no han hecho absolutamente nada respecto a la ética judicial. ¿Por qué? Porque se satisfacen con la base de decir que en realidad hay un ámbito disciplinario administrativo que resuelve estas cuestiones.
Eso parte de la ignorancia de entender de que la responsabilidad disciplinaria en realidad gobierna la responsabilidad ética. Y eso es tan injusto como insuficiente, porque hay una responsabilidad ética, porque hay una responsabilidad administrativa disciplinaria, porque hay una responsabilidad legal y porque hay una responsabilidad política. Hay 4 responsabilidades que alcanzan al marco de la magistratura. Entonces, subsumir la ética en lo disciplinario es un defecto profundo que muchas de las magistraturas provinciales están consolidando. Hay otro sector en donde las justicias provinciales han dictado un acuerdo diciendo adherimos al código de ética. Y está muy bien que adhieran. Son algo así como 11 provincias que han hecho eso. Pero adherir a un código iberoamericano, pero sin transformar la diferencia entre lo ético y lo disciplinario, es exactamente lo mismo que el ámbito anterior. ¿Qué están haciendo? Están haciendo cosmética de la ética. Y eso, indudablemente, suena feo, pero es lo real. Luego hay un tercer estadio dentro de los ámbitos de las justicias provinciales argentinas, en donde se dice, mire, nosotros hemos adherido al Código Iberoamericano, hemos dictado un acuerdo y a la vez hemos generado una pequeña oficina, un pequeño espacio en donde atendemos eventualmente consultas que magistrados puedan hacer respecto a ciertas dificultades éticas que puedan tener y les damos respuesta. Allí empieza a haber una transformación de la mera cosmética a la estética de la ética judicial. Y finalmente queda un último estamento, que es el más complejo, que ya está diciendo, mire, no solamente hay un código, no solamente se resuelven estas consultas que se hacen, sino que se resuelven las controversias éticas que se presentan, diferenciándolas claramente del ámbito disciplinario. Y lo hace un espacio que es totalmente independiente del Poder Judicial, perdón, no del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia o de la Corte de la provincia, un ámbito autónomo. ¿Cuál es la dificultad de eso? ¿Cuál es la dificultad de eso que es el non plus ultra dentro de la ética? Que como todas las cosas hay poder. Y quien tiene el poder quiere conservar todo el poder y no transferir nada del poder. Y mientras esa sea la concepción que hay en muchos poderes judiciales de no querer transferir nada de poder, esa instancia difícilmente se pueda lograr. Pero habrá que explorar cómo se puede alcanzar un punto intermedio. Por lo demás, y para ser consecuente, creo que estamos a las puertas de poder hacer cosas muy importantes y quizás con alguna intervención de ustedes podría pensar yo junto con ustedes cómo es que los consejos de la magistratura deben repensar cómo es este tema de preguntar, de requerir cuestiones éticas a los postulantes a una magistratura. Yo conozco algo de física, pero indudablemente no sería capaz de preguntarle a un ingeniero que me comente acerca de la segunda ley de termodinámica. La pregunta analógicamente es, ¿los que preguntan de ética saben lo que están preguntando? Allí está verdaderamente la cuestión. Saber es mucho más que tener un conocimiento meramente doméstico, meramente personal, y mucho más de una cuestión como es de la ética judicial. La ética judicial no es en definitiva la ética que yo
educo a mis hijos, educo a mis nietos. Es otra cosa más compleja. Perdón. Bueno, te voy a hacer una pregunta y después abrimos a preguntas, teniendo en cuenta bueno, tu cargo y tu función. ¿Qué balance podés hacer del Tribunal de Ética Judicial de Córdoba? A ver, el balance, como todo balance, tiene que ser real para que no sea falso. Y es que los funcionamientos de un tribunal de ética ayudan a mejorar un poder judicial, ciertamente, pero en realidad también hay que tener muy claro de que no son los códigos de ética y los tribunales de ética los que modifican un poder judicial. Los poderes judiciales se modifican por los jueces que tienen. Los códigos lo que pueden es ayudar a orientar mejor a los jueces, y ese es un dato que a futuro va a transformar el poder judicial. Aquí está presente una vocal del Tribunal Superior de Justicia, la doctora María Marta Cáceres, y ella puede dar fe precisamente de que todavía el Poder Judicial de Córdoba, después de 20 años de funcionamiento del Tribunal de Ética, todavía no hemos alcanzado el estándar deseable, pero en realidad hemos mejorado muy mucho lo que creemos que es el estándar corriente a las justicias provinciales del país. Y desde ese punto de vista hay un proyecto que es emulable, no integralmente, pero en algunas partes, en algunas secciones, pero hay que disponerse a trabajar. Esto no puede ser sin trabajo, esto no puede ser sin atención, sin cuidado, sin acompañamiento. Por eso, de vuelta al refranero, creo que es la tercera la vencida, y acá estamos dispuestos a poner todo el esfuerzo para que en realidad sea este el espacio fundamentalmente vinculado con la ética judicial en los ámbitos provinciales. Hay alguien que tiene que hacer la gobernanza de la ética judicial en el país, en los consejos provinciales. Son ustedes. No puede ser un poder judicial solo. Son ustedes los que tienen que asumir la gobernanza de la ética judicial, tratando de que la ética judicial en Chaco o en Tierra del Fuego sea más o menos la parecida, más o menos la parecida. Por eso este es el ámbito, desde mi perspectiva, posiblemente pueda estar muy equivocada en ella, pero me animo a decirlo con franqueza, creo que este es el momento más oportuno. Como bien recuerda el Eclesiastés que todos conocemos, hay un tiempo para cada cosa. Lo que hay que saber es encontrar ese tiempo como el más adecuado. Yo creo que esta ocasión temporal ayuda a dejar de pensar la cosmética, la estética y pensar realmente la profundidad de la ética. A la pregunta entonces, es muy importante los funcionamientos. No son fáciles, tienen su complejidad, es cierto, pero nada que sea bueno es simple también de realizar. ¿Preguntas? Bueno. Yo que estoy un poquito colada acá, voy a hacer una pregunta. Pensando, yo estoy adentro del Poder Judicial, por suerte de vuelta ahora, y una de las cosas que más veo que cuesta es la interiorización del personal, desde el primero al último, desde el juez para abajo, del contenido de los reglamentos o los códigos de ética. Ni siquiera eso, digamos, ni siquiera el acceso a eso. Entonces, trasladando lo que se ha trabajado en otros aspectos, como por ejemplo en el área de compliance para las empresas y todo el trabajo preventivo, que sería como la antítesis de pensar un tribunal exclusivamente de ética que viene a juzgar simplemente los casos ya presentados, sino un trabajo de instaurar determinadas reglas de conocimiento, de imposición de conocimiento, de favorecimiento de denuncia,
denuncias de bueno, reglas de comportamiento particular, digamos, muy orientadas a lo preventivo. Digo, ¿se trabaja en esa área en alguna de las provincias que usted conoce que están trabajando en esta? Gracias por la pregunta y por supuesto que para abundar a la respuesta, la función de una comisión o tribunal o comité de ética tiene primariamente la característica de ser preventivo y pedagógico y no es disciplinario ni sancionatorio. Ese me parece que es el primer registro central. Y como todas las cosas, hay que hacer no una saturación de la plaza, pero en definitiva hay que asegurar una continuidad. En estas cosas no se gana por saturación, sino por continuidad. Y esa continuidad hay que darla naturalmente desde la ejemplariedad judicial, que parte como el primer registro central siempre, y luego a partir de la mayor difusión que se pueda hacer de cada uno de los resultados. El Tribunal de Ética de Córdoba, que dicho sea de paso es el único que funciona en el país, tiene dictadas 700 resoluciones, exclusivamente resoluciones éticas, nada disciplinario. Lo disciplinario, cuando aparece como un subproducto de una cuestión ética y que por lo tanto no es competencia de ese tribunal de ética, inmediatamente lo remite al Tribunal Superior, a sumarios administrativos o como se llame, para que se ocupe de ello. Valga entonces señalar que los que integramos ese tribunal de ética somos 5 personas que todos somos jubilados. Somos 3 magistrados jubilados y 2 abogados de la matrícula que son jubilados, motivo por el cual nosotros no somos ni siquiera funcionarios públicos, somos en definitiva 5 personas que hacemos eso. Motivo, lo nuestro es preventivo, lo nuestro es pedagógico, pero con una variable central, que nuestras resoluciones del Tribunal de Ética son completamente públicas, y a los magistrados les duele mucho más en el alma tener una recomendación del Tribunal de Ética que en definitiva se expone a los 4 vientos, a tener en definitiva una sanción disciplinaria que se entera él, su señora y la secretaria del tribunal. Es decir, y entonces me parece que esa dimensión tiene que cobrar mucha vitalidad. Pero eso es continuación en el tiempo. Nosotros hemos hecho un estudio de campo, una investigación el año pasado, a los 20 años del Tribunal de Ética, y todavía hay mucha gente que dice, no tenemos la suficiente información, no sabemos tal cosa. Y está bien, posiblemente hace falta insistir más, pero hemos ganado muchísimo. Pero muchas gracias por la pregunta. Claro. Acá, bueno, primero que nada, un lujo siempre escucharte. Voy a aprovechar para consultarte 2 cositas. Uno, mencionaste que que el código de ética o los comités o la facultad consultiva, ¿no? Respecto del funcionamiento de ética, no era bueno que estuviera en poder de la Corte y sigue un órgano independiente. La primera pregunta entonces es, bueno, profundizar un poco el por qué no es bueno que la Corte tenga ese comité de ética o tribunal de ética, como se llama, o como le quieran poner, ¿no? Digo. Y el otro punto que también quería preguntarte es, está un poco vinculado con lo que planteaba acá la doctora Goyeneche. Yo conozco, la acordada 4 de la Corte tiene trae como algo novedoso una instancia de evaluación en formato de respuestas múltiples, ¿no? El famoso multiple choice, en donde se propone consultar respecto de distintas áreas del derecho. Ese multiple choice, en el caso
nada, de mi marido, en realidad nada que ver, pero digo que tiene un posgrado en finanzas a nivel internacional. Yo recuerdo que a través de un formato de preguntas múltiples, a él lo evaluaron, entre otras instancias, en materia de ética, ¿no? Por supuesto, ética aplicada a las finanzas. Entonces, es una oportunidad este multiple choice para aprovechar, hacer esas preguntas grises que podrían llegar a generar la necesidad de prepararse y formarse en ética antes de rendir un examen. Esas serían las dos preguntas. A ver, empiezo por la última. No estoy muy seguro si realmente la devolución que se pueda hacer por un multiple choice en ética sea precisamente la respuesta más adecuada. Me parece que al menos es borrosa. Es decir, al menos es borrosa porque si en la sería tan simple, yo creo que tendríamos resuelto muchos problemas. Por el contrario, a mí me da la impresión que las problemáticas éticas se vuelven en la mayoría de las veces dilemas y no solamente problemas. Los problemas tienen por lo general alguna o pocas soluciones, en cambio los dilemas tienen muchas soluciones. Yo entiendo que lo mejor para la evaluación ética es siempre la entrevista, es siempre, digamos, el intercambio donde en realidad yo puedo visualizar el proceso deliberativo que se tiene para arribar a una respuesta y no solamente quedarme con la métrica de esa respuesta. Eso presupone también otro conjunto de elementos anteriores, que es cómo capacito el que está indagando, preguntando en el proceso. Si indudablemente eso no existe, tengo que encontrar una alternativa secundaria más cómoda, como es el multiple choice. Por eso vuelvo sobre la idea de que creo que esta es una buena ocasión para tomar todo el problema global en el ámbito de los consejos de la magistratura provincial y hacer un trabajo de formación, porque, a ver, aprovecho la pregunta. Cuando uno piensa en los perfiles de juez, es decir, ¿tenemos claro qué clase de perfil se está buscando? Es decir, miren, el tema de la idea de perfiles, a mí me parece que en algunas ocasiones podríamos decir, se ha vulgarizado demasiado. Es decir, encontrar qué cosa es un perfil, pero presupone un trabajo monumental para poder decir, este es el perfil. La pregunta también sería, ¿qué perfil queremos? ¿Para qué fuero queremos un perfil? Es decir, sin todas esas descripciones, es muy difícil decir, estamos trabajando un perfil. Es cosmética, no es otra cosa. Es decir, esto sería pensar en cuál sería, desde mi parecer, un perfil que sea absolutamente integrador, omnipresente a cualquier espacio judicial. Por lo menos el que se vincula claramente con lo que yo llamo el núcleo ontológico ético judicial central. Esas tres I's: independencia, integridad y imparcialidad. ¿Sí? Independencia, imparcialidad, integridad. Esas son, en definitiva, los aspectos centrales a cualquier ética, y aspectos centrales en que en cualquier perfil judicial no puede estar ausente. Luego poder entrar a desagregar si el perfil para
para un juez penal o un juez de familia, naturalmente que no debe ser el mismo, entonces le busco ciertas características y ciertas condiciones específicas. Entonces, a la segunda, vaya esa respuesta. A la primera, de por qué creo que no resulta del todo conveniente que los mismos tribunales superiores, las mismas cortes, estén integrando esas comisiones o tribunales de ética. Porque en verdad hay una construcción muy simple en la respuesta. Los jueces, que yo he sido durante casi 4 décadas en la función judicial, los jueces pensamos como jueces y los jueces piensan desde un modelo necesariamente normativista. Es decir, los jueces piensan desde las normas, resuelven desde las normas. Pero la ética no son las normas. La ética es otro evento, es decir, otra reflexión, es otra deliberación. Es la deliberación ética, no es la deliberación normativa de un juez propiamente. Entonces, los jueces que están en la función jurisdiccional van a tender naturalmente a resolver un problema ético como si fuera un problema normativo, un problema legal. Y entonces van a terminar abortando toda una construcción ética que en verdad va a quedar desafiada en el olvido. O lo en el mejor de los casos, van a subsumir lo ético en lo disciplinario, porque es, para la cabeza de un juez, es mucho más fácil asociar lo disciplinario con lo normativo que con lo ético, y van por lo que saben, que es lo normativo. Por eso creo que no es del todo conveniente. Y además, creo que tampoco es satisfactorio, como hay en varios códigos. El último código que se ha aprobado es el Código de Ética de Chile, digamos, para buscar en el ámbito internacional, es el Código de Ética de Chile. Yo he sido consultado para ese código y he cuestionado de que la Comisión de Ética la presida el presidente de la Corte Suprema de Chile. Eso es locura. Es decir, el presidente de la Corte tiene millones de problemas mucho más importantes que ver si le faltó el respeto el juez a la secretaria. Es decir, pero esa falta de respeto del juez a la secretaria o del juez al abogado, en definitiva integra lo que Foucault llamaba la microfísica del poder, porque para el ciudadano esa es una afectación muy severa que se produce. No sabe muy bien qué es lo que pasa más allá, pero sí sabe que ha sido destratado por una persona. Entonces, lo mejor tal vez es generar un espacio más horizontal donde, a ver, quienes hemos sido jueces lo conocemos y que además quienes hemos hecho el servicio militar lo conocemos, es decir, porque en realidad yo sabía quién era mi superior y yo sabía sobre quién mandaba como soldado dragoneante de la Fuerza Aérea. Es decir, entonces uno dice, a ver, el verticalismo en el Poder Judicial funciona y no está mal que funcione porque así debe ser. Entonces, cuando en la mesa se sienta el presidente de la Corte, el presidente del Tribunal Superior y al lado estoy yo que soy un humilde juez de primera instancia, ¿qué le voy a discutir? No, siempre va a tener razón, o muchas veces. Entonces me parece que es mucho mejor tratar de buscar esa horizontalidad. Gracias, Jimena. Bueno, quiero aprovechar que ustedes están en Córdoba en funcionamiento desde hace tiempo, al efecto práctico, digamos, una vez que tuvieron el código de ética, que tienen la autoridad de aplicación, ¿cómo hacen que los jueces, que son los destinatarios, vean en esto una solución y un problema? Que es un poco a veces lo que me pasa cuando lo charlo con algunos jueces de la ciudad, en la posibilidad de crear un código de ética y alguna autoridad de aplicación para resolver estos problemas. Y ellos ven como una cuestión más que tiene que ver con esto de la disciplina, y está claro que no es disciplinario, Sí,
pero el día que comenzaron a funcionar, ¿cómo hicieron para que los jueces empiecen a utilizar esta herramienta como válida, teniendo en cuenta que es un beneficio para sí mismo? Obviamente para el sistema, porque todo lo que haga que un juez sea mejor beneficia al sistema. Pero como en este punto son ellos los que de alguna manera tienen que atribuir los medios para ir hacia la resolución del tema, a veces les cuesta dar ese paso, o piensan que si lo dan, que en parte algo dijiste vos en tu exposición, que si lo dan van a estar expuestos. Desde el punto de vista práctico, ¿ustedes cómo lo trabajaron eso? Gracias. Con paciencia tibetana. Con mucho tiempo, con mucha paciencia y tratando de decir algo que no es una mentira, pero, digamos, puede parecerlo, pero no lo es. Explicándole sanamente a un juez que decirle que frente a una supuesta denuncia ética que vincula en definitiva su comportamiento jurisdiccional o privado con conocimiento público, que lo podría llevar a un jury de enjuiciamiento, y en un jury de enjuiciamiento podría tener una suerte que puede estar en entredicho. Entonces es preferible generar una situación, una estación intermedia, en donde esa discusión, que posiblemente no alcanza para un jury de enjuiciamiento, pero que de todas maneras puede tenerlo a él en un jury de enjuiciamiento, sepa que los tribunales de ética pueden evitar eso, porque también agrego, cuando los tribunales de ética, y así ocurre en Córdoba, cuando los tribunales de ética han logrado, digamos, estacionarse dentro de las categorías institucionales de justicia en términos generales, el jury de enjuiciamiento pregunta: a ver, acá tenemos una denuncia en contra del juez Andruel. Dígame, en el tribunal de ética, ¿ha pasado algo con el juez Andruel? Entonces nosotros, mire, tenemos una respuesta en donde ya le hemos hecho una clara recomendación a Andruel a propósito de este tema. Entonces el jury dice, ya está, terminado. Un objeto menos para nuestro problema, porque nosotros nos ocupamos de las cosas verdaderamente mucho más importantes. O sea, hay como dos vías. Primero, ganar el reconocimiento público institucional a partir del esfuerzo sostenido, y luego insistir permanentemente en el ejemplo. El ejemplo es central y que la dan no solo las cabezas de poder, sino en realidad cómo un agente judicial mira cómo se comporta su juez en un tribunal. Ese es el ejemplo más inmediato. Pero creo a la pregunta en síntesis, con un gran esfuerzo por sostener permanentemente encendida esa llama. No más que eso. Bueno, vamos a cerrar. Te agradecemos muchísimo desde el Confecma que compartas tu experiencia y tu conocimiento sobre la temática. Seguramente la tercera no va a ser la vencida, vamos a invitarlo mucho al tema, porque es un tema que es interesante, y siguiendo lo que vos decías, Córdoba es la única provincia que tiene el Tribunal de Ética. La verdad que seguramente que es un tema que vamos a seguir charlando, y te damos un fuerte aplauso. Muchas gracias.